Muy buenas noches, jovencitos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien de salud. Vamos a comenzar la clase. Vamos a compartir pantalla. Bueno, ya estamos en la semana 7. El tema de la semana 7, sistema financiero y también sistema tributario. ¿Qué es el sistema financiero? Bueno, viene a ser un conjunto de instituciones y empresas que canalizan recursos, dinero, ¿no? De agentes económicos que tienen superávit, un excedente económico, y lo trasladan a otros agentes que necesitan dinero para trabajar ese dinero y sacar una ganancia. A eso se le denomina agentes deficitarios. Y entre agentes superavitarios y agentes deficitarios encontramos intermediación. Esta intermediación puede ser directa o indirecta. Acá vemos un gráfico, ¿no? Un gráfico de intermediación indirecta, ¿no? Porque acá tenemos el banco, la financiera, la caja municipal, la caja rural, ¿no? Estos son los agentes superavitarios, ¿no? No, los superavitarios son los que van a financiar estas entidades, ¿no? Y estas entidades con esos fondos lo van a invertir, van a hacer crecer el dinero. Entonces, los bancos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, vendrían a ser agentes deficitarios. Y las personas que dejan su dinero ahí en forma de fondos mutuos, AFPs, ahorros, vienen a ser agentes superavitarios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos la intermediación directa, ¿no? Acá hay que mencionar el superavitario conoce al deficitario. Ejemplo, Jaime compra acciones de Repsol. Para ser más específico, La Pampilla, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado. La refinería La Pampilla. Entonces, Jaime ha comprado acciones de La Pampilla, o he puesto La Rampilla. La Pampilla y Rexol sabe quiénes son sus acreedores. Conoce a Jaime. Esto se realiza a través del mercado de valores. Pero el mercado de valores está regulado por la Superintendencia del Mercado de Valores, que garantiza la transparencia, eficiencia de la información que se manejan en estos mercados. Ese es su principal labor. Como ya le había indicado, hay una acción directa entre superario y deficitario. Aquí el superavitario asume el riesgo de las operaciones. En este caso, Jaime. Por ejemplo, Jaime puede haber comprado acciones de Rexol, la Pampilla, un día antes del desastre ecológico que sucedió en el mar peruano, en el litoral, hablo hace un año, y Jaime tal vez ha podido comprar acciones un día antes de ese acontecimiento, con lo cual ha perdido dinero, porque las acciones se van a cotizar a la baja, ¿no? Por estas cuestiones que afectan a la empresa y también a la imagen de la empresa, ¿no?
Entonces tenemos superavitarios, deficitarios. Alicor también cotiza acciones, demanda financiamiento, ¿no? Y esto se da a través de títulos valores. Los títulos valores son las acciones, pero el título valor es un concepto más amplio. El título valor es un documento mercantil en el cual consta un valor, tiene firma, sello y puede ser negociable. Y cuando hablamos de mercado primario, cuando los títulos valores se negocian por primera vez y cuando ya se han negociado previamente, hablamos de un mercado secundario, ¿no? Necesariamente tenemos que tener los servicios de un SAP y el SAP viene a ser la sociedad agente de bolsa, ¿no? Ahora, hay mucha estafa por internet, hay que tener mucho cuidado. Mínimamente, cualquier persona que quisiera invertir a través de un SAP, Sociedad Agente de Bolsa, debería entrar a la página eh, de Superintendencia de Mercado de Valores para ver si esta SAP está inscrita, ¿no? Y si está inscrita, tenemos confianza en que administre nuestros recursos. Cavalli, por otro lado, viene a ser un registro electrónico. Caja, vamos a ponerlo acá, caja de valores y liquidación. En raya registro, ¿no? Eso es un registro electrónico, como ustedes comprenderán. Las acciones no están tanto, no reciben su valor en documentos, están en la nube, ¿no? Y Cavalli es el encargado del registro electrónico de los títulos de valor. Este mercado, cuando hablo de mercado de valores, hablo de mercado bursátil. Yo estoy haciendo referencia a la Bolsa de Valores de Lima, evidentemente, que es la única bolsa de valores que existe en el Perú y que también hay que mencionarlo, es de una empresa privada. En la intermediación directa tenemos activos como una renta fija y una renta variable. En la renta fija vamos a tener acreedores, ¿no? Eh, que le compran deuda al Estado o le compran deuda a empresas grandes, ¿no? Y aquí nace un concepto. El Estado se endeuda emitiendo, el Estado emite bonos soberanos en forma de deuda. Entonces, un inversionista compra, ¿no? Compra un bono. Y cuando compra un bono, este bono está sujeto a una tasa de rentabilidad fija, ¿no? Entonces, es una inversión segura. El inversionista cobrará esta rentabilidad, intereses que se generan todos los años sin necesidad de pedir el principal, o sea, la deuda en sí. La deuda se te devuelve cuando se cumple la fecha de vencimiento. Y la empresa grande, ¿no? Las grandes, ¿no? También emiten deuda en forma de bonos y obligaciones. Entonces no solamente lo hace el Estado, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el caso de la renta variable,
La renta puede ser mayor que la renta fija, solamente que hay más riesgo. Y hay más riesgo porque acá vemos un ejemplo de la cotización de Enel, ¿no? El comportamiento de la acción conforme avanza el tiempo. Al marzo de 2022, el precio por acción, 2 soles 17, ¿no? Entonces, vemos un comportamiento de subidas y bajadas. Entonces hay que tomar en cuenta ese historial cuando alguien quiere comprar una acción, en este caso en él, ¿no? Las acciones te dan derecho a la propiedad de la empresa si cumples con cierto porcentaje y las acciones, eh, te puedes deshacer de las acciones comprando barato y vendiendo más caro, ¿no? Comprando barato, aquí, aquí compras y aquí vendes, ¿no? Y sacas una ganancia. Cuando hablo de reparto de dividendos, es el reparto de las utilidades para los accionistas, proporcionalmente a la participación que tiene en la empresa, ¿no? Entonces, son dos características, ¿no? Mm, tengo parte del patrimonio y también me cae dividendos, ¿no? Y si quiero deshacerme de la acción, compro barato y vendo más caro. Acá tenemos un ejemplo. Este es el bono soberano del cual les había comentado. Evidentemente, para un inversionista es más seguro comprar bonos peruanos porque la economía peruana es una economía estable. Entonces, acá figura la información. El Tesoro Público realizó una operación de endeudamiento a través de la emisión de tres nuevas referencias en dólares con vencimiento 2032, 2060 y 2121. Fíjense la cantidad de tiempo y la tasa cómo va aumentando, ¿no? Si lo tienes a 32 años, 1,862%, ¿no? Eh, Obviamente es anual, ¿no? 32, o sea, casi 10 años. Bueno, esto hay gente que, bueno, compra a largo plazo para recibir una ganancia a largo plazo, ¿no? Eh, la gente compra deuda y no necesariamente son peruanos. La intermediación financiera, intermediación indirecta. Acá el superavitario no conoce al deficitario. Esto se realiza a través del sistema bancario y el sistema no bancario. El intermediario asume el riesgo de las operaciones. En este caso, como ejemplo, ¿no? Vamos a poner el banco y no banco. La pregunta es, ¿cómo diferenciamos el sistema bancario del sistema no bancario? El sistema bancario maneja mayor cantidad de productos financieros, maneja mayor cantidad de volúmenes de transacción y también maneja cuenta corriente, ¿no? El sistema no bancario te ofrece préstamos más pequeños. Ahora, la banca estatal, de por sí, tenemos al Banco Central de Reserva del Perú y el Banco de la Nación. Y la banca privada, conocida como la banca múltiple o banca comercial, ¿no? Vamos a colocarlo por acá. Banca múltiple o
Comercial, eh, el BCP, BVA, Interbank, Pichincha, Scotia, es la banca privada. Y en el sistema no bancario, ¿qué vamos a encontrar? Compañías de seguro, ¿no? ¿Seguros qué? Seguros de vida, seguros contra accidente, seguro vehicular, ¿no? Aquí tenemos a Mafre, tenemos a La Positiva, tenemos a RIMAC, las cajas rurales que apoyan al campesino con intereses bajos, el sistema privado de pensiones, ¿no? Que capta recursos del mercado y lo invierten para aumentar el fondo del jubilado. Las AFPs están obligadas por ley a invertir una proporción de su captación que hacen en el Perú, ¿no? Eso a partir de una ley, porque antes la AFP agarraba el dinero de los pensionistas y lo invertía al 100% en el extranjero, ¿no? La derrama magisterial, que es una institución privada, ¿no? Es una institución de tipo sindical donde los maestros aportan y tiene beneficios como capacitaciones, créditos a bajos intereses, las cajas municipales que ya conocemos, Caja Metropolitana, Caja Piura, Caja Arequipa, las cooperativas que tienen un fin, dos fines, lucrativo y un fin social, ¿no? Dentro de los intermediarios financieros, nosotros vamos a encontrar eh, operaciones activas cuando hablamos de préstamos y cuando hablamos de depósitos, operaciones pasivas. Aquí hay intermediarios financieros, ¿no? Que ustedes ya conocen. Personas que necesitan dinero y personas con excedente de dinero. Acá, esta intermediación indirecta está supervisada por la SBS, pero la SBS eh, no necesariamente estamos hablando de Superintendencia de Bancos y Seguros. Las siglas completas indican Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs. Acá tenemos otra forma, una gráfica que nos representa, ¿no? En un caso encontramos a eh, mercados financieros y en otro caso a intermediarios, ¿no? Entonces acá tenemos a los bancos supervisados por la SBS y acá tenemos a la Superintendencia de Mercado de Valores con bonos y acciones por lo general. Y acá en ambos casos, ¿no? Tenemos lo que se denomina una tasa de interés pasiva y una tasa de interés activa, ¿no? Ya habíamos comentado operaciones pasivas y operaciones activas, ¿no? ¿Cuál es la ganancia de un banco? Aquí vamos a calcular el spread bancario. Hay una tasa de interés activa aplicada a los préstamos y una tasa de interés pasiva aplicada a los ahorros, ¿no? Este problema, Héctor recibe una herencia por parte de su abuelo de $20,000. Él decide colocar ese monto en una cuenta en el banco ABC por un año recibiendo 8%. Luis desea comprarse un vehículo de último modelo, para ello se ve en la necesidad de realizarse un préstamo en el mismo banco
por el monto de $20.000, sujeto a una tasa del 15%. Vamos a calcular el spread bancario. El spread bancario es igual a 15% menos 8% y es igual a 7%. Eh, Quiere decir, de todas las operaciones que hace el banco, se queda con un 7%, ¿no? ¿Y cuál es la ganancia? Vamos a colocarlo por acá. La ganancia del banco es igual a estos $20.000 multiplicado por el spread bancario, que es 7%. Entonces tenemos una cantidad, si no me equivoco, de 1.400 soles, ¿no? Esa es la ganancia del banco cuando atiende a Héctor y cuando atiende a Luis. Eh, Profesor, no siempre estos $20.000 van a coincidir, pero eh, en general los bancos siempre reciben dinero en forma de ahorros y otorgan créditos, ¿no? En forma de préstamos. Entonces, de ahí sale la ganancia, ¿no? Ahora, ¿cómo elegir un préstamo? En este caso, cuando hablamos de la tasa de interés activa, la tasa de costo, la tasa de costo efectiva anual, que es la que cobra el banco, es la tasa activa más la comisión del banco más los portes. Y la tasa de rendimiento efectiva anual es igual a la tasa pasiva menos la comisión menos los portes. ¿Por qué razón? Porque cuando vamos a un banco, nosotros debemos preguntar si vamos a pedir un préstamo por la tasa de costo de efectiva anual, ¿no? Ya incluye la comisión. Cuando vamos a solicitar depositar nuestros ahorros, no pedimos la tasa pasiva, pedimos la tasa de rendimiento efectiva anual, porque ahí, si nos confundimos y el empleado bancario nos da la información, nos está considerando una comisión, ¿no? Finalmente hay una página web donde pueden encontrar más información. www.compara bien, ¿no? Entonces, en esta página web tenemos la facilidad de comparar distintas tasas. Tasas de costo efectiva, tasas de rendimiento efectiva. Y finalmente tomamos una decisión, ¿no? Por cuál financiera eh, tomamos la decisión de solicitar un préstamo o hacer debidamente un ahorro. Nuestras vidas, hacemos uso de algunos de los servicios que brindan los sistemas financieros, de seguros o privado de pensiones. Pero, ¿sabías que detrás de ellos existe un organismo regulador y supervisor que se encarga de preservar que tu dinero esté seguro? La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones es una entidad autónoma, moderna, respetada e imitada a nivel internacional por su compromiso y logros en materia de regulación y supervisión. Desde su creación en 1931, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ha experimentado muchos cambios. Hoy, la SBS
es una institución constitucionalmente autónoma, responsable de regular y supervisar a los bancos, financieras, cajas, compañías de seguros y AFPs. Hoy, la SBS tiene 4 mandatos. El primero es preservar la estabilidad financiera. Esto quiere decir que la SBS vigila que las entidades sean solventes. En segundo lugar, busca preservar la integridad del sistema financiero. La SBS busca prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Tercero, la SBS supervisa la conducta de las instituciones, buscando un mejor trato y transparencia hacia los usuarios. Cuarto, la SBS, en su rol de supervisor de las AFP y de las compañías de seguros, protege a los usuarios para que se proporcionen pensiones adecuadas a la población. Supervisión y regulación son 2 palabras que identifican a la SBS y en la que ponemos todo el esfuerzo, teniendo como principal meta el proteger a cada ciudadano. Asegurar el ahorro de los peruanos en las instituciones financieras y microfinancieras es nuestra principal finalidad y motivación. Para ello necesitamos un sistema financiero sólido y confiable. ¿Cómo logramos ese objetivo? A través de una supervisión financiera integral. Una supervisión que implique entender y conocer el modelo de negocio de las entidades supervisadas, evaluar la calidad de la gestión de sus riesgos y analizar su fortaleza financiera. Este conocimiento nos permite a su vez determinar las medidas correctivas necesarias para preservar la solidez de dicho sistema. En la superintendencia realizamos dicha labor gracias a que contamos con un equipo humano multidisciplinario, competente y comprometido. En la Superintendencia Adjunta de Seguros velamos por la defensa de los intereses de las personas, cautelando la adecuada conducta de mercado de las empresas de seguros, intermediarios y ajustadores. Nuestro modelo de supervisión está enfocado en la solvencia de las empresas de seguros a través de la evaluación de los activos y obligaciones, así como el monitoreo de sus órganos de gobierno y sus acciones en materias de gestión de riesgos y transparencia. Como superintendencia tenemos la responsabilidad de contribuir con la protección social al ciudadano, regulando y supervisando el sistema privado de pensiones. Para ello, desde la Superintendencia Adjunta de AFPs nos encargamos de vigilar el proceso de afiliación de un trabajador, la correcta y adecuada acreditación de sus aportes, la gestión oportuna y eficiente de los fondos de pensiones y la adecuada entrega de los beneficios de jubilación, invalidez y sobrevivencia que este sistema le ofrece a los trabajadores y a sus familias. La SBS también lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a través de su unidad de inteligencia financiera, UIF. Nuestra labor es fundamental para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Y en el marco de nuestras funciones, articulamos los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas para luchar contra la base económica del delito y de ese modo tratar de tener una sociedad más libre y más segura. Nuestro compromiso es servir con nuestros distintos canales de atención, donde orientamos y brindamos servicios de calidad. La SBS busca estar en contacto permanente con el ciudadano. Por ello, además de sus canales presenciales, ha implementado su central telefónica con una línea gratuita a nivel nacional, así como el correo electrónico y el chat SBS. Tenemos el reto de adecuar nuestros servicios a las necesidades del ciudadano. El app Reporte de Deudas es un ejemplo de cómo, con el uso de la tecnología, se puede acceder a información gratuita, oportuna y segura. Con el aplicativo, fuimos reconocidos como una buena práctica en el Premio de Buenas Prácticas de la Gestión Pública. En la SBS tenemos el compromiso de trabajar permanentemente para que los ciudadanos reciban servicios de calidad. Formamos profesionales altamente calificados desde 1998, cuando nació el programa de extensión, el cual busca especializar a jóvenes universitarios talentosos, recientemente egresados, con el compromiso de servicio al país en las tareas de supervisión
y regulación. Y ya van más de 400 egresados. El programa de extensión está conformado por cursos altamente especializados en supervisión y regulación de los sistemas a cargo de la SBS. Cuando evaluamos a los candidatos, buscamos a personas extraordinarias, académicamente y con vocación de servicio. Mis padres son maestros y desde niño he estado relacionado al sector público. Tuve la oportunidad de estudiar en el Colegio Mayor. Aprendí a que como joven siempre debemos aspirar a una educación de excelencia, algo que el programa de extensión de la SBS me ofrecía. Trabajar en la SBS es para mí no solo la posibilidad de crecer profesionalmente, sino a la vez la gran oportunidad de aportar al país, desde una institución respetada y reconocida internacionalmente. El programa me enseñó aspectos de supervisión y regulación que por ser muy especializados no se aprenden en la universidad. Hoy cuento con las herramientas que me permiten desarrollar proyectos de mejora de los sistemas supervisados con gran impacto social. Eso me causa mucha satisfacción. Ingresar a la superintendencia fue el inicio de una línea de carrera en la que he logrado a lo largo de los años desempeñarme en 4 áreas de trabajo, en todas ellas aprendiendo de profesionales altamente calificados internacionalmente. Para la SBS, el desarrollo del talento humano constituye el eje central para la mejora continua del desempeño y el logro de sus objetivos. Por ello, cuenta con diversos programas de capacitación y programas de alta especialización que permiten al colaborador ampliar y profundizar sus conocimientos. Nuestra institución es reconocida y respetada internacionalmente porque trabajamos con los más altos estándares internacionales para la regulación y supervisión de sistemas financieros. Hacemos uso de herramientas modernas, de avanzada, pero principalmente porque contamos con un equipo humano altamente calificado y comprometido con el Perú. Trabajamos para contribuir a construir un mejor Perú, más sólido, más íntegro, más inclusivo. Bueno, continuando con la clase, vamos a hablar ahora del crédito. Algo que es cotidiano para muchas personas. Es una operación financiera en la cual un agente acreedor presta una suma de dinero a otro llamado deudor. Sin embargo, la persona deudora tiene que devolver el monto más un adicional. A este adicional nosotros le denominamos interés. El interés es el pago por el uso de dinero ajeno, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Llega la siembra, requerimos capital, ¿no? Los ahorros que tiene Sarita no les alcanzan. La institución financiera, ¿no? Nos devuelve nuestros ahorros a los intereses, pero no es dinero suficiente. El esposo de Sarita le comenta que hay una caja rural, ¿no? Donde estaban ahorrando y ofrece créditos a productores que tengan una cuenta de ahorro de más de 500 soles. Eso lo cancela en 12 meses, pagando un interés mensual del 4%, ¿no? Entonces el crédito hace posible, dinamiza la economía porque hace posible los negocios, ¿no? Me dejo entender. Elementos de el crédito, la confianza. Si no hay confianza, se pide, vamos a ponerlo por acá, se pide un aval o, que es lo mismo, un garante. Ojo, el garante tiene los mismos deberes que el titular del préstamo. Si el aval, si el titular del préstamo no honra su palabra y no paga la deuda, la empresa acreedora o banco seguirá a cobrarse con el garante. Inclusive hay casos en que pierden parte de su patrimonio personal. La promesa, que tiene que ser incondicional, es una declaración en la cual tú te comprometes
a pagar la deuda. El tiempo, a mayor tiempo, el interés es mayor, se entiende, ¿no? El bien, que puede ser, en este caso, vamos a colocarlo por acá, monetario o no monetario. ¿A qué me refiero cuando digo no monetario? Bueno, hay cosas que yo puedo sacar a plazos, ¿no? Y no necesariamente es dinero. Tal vez es ropa, ¿no? Y ropa no es dinero, es algo no monetario. En lugar de plazo, que figura en el contrato. Finalmente, el interés, que tiene que especificar si el porcentaje es mensual o anual, ¿no? Porque el cálculo es distinto. Importancia, recompensa para el propietario del capital. Aquí se sacrifica un consumo actual por un consumo futuro. El aprovechamiento para el que dispone el crédito transforma una deuda, entre paréntesis, a ver, en un ingreso. Es lo que hemos visto en el caso de Sarita, ¿no? Muchos emprendedores textiles, ¿no? Para honrar sus contratos, se piden préstamos de financieras. Hoy por hoy, comenzando la etapa escolar, ¿no? Productos como uniformes son confeccionados en los talleres textiles de Gamarra, ¿no? Muchos empresarios textiles trabajan con dinero prestado. Al final, el dinero que ganan le alcanza para pagar su deuda y le queda un excedente económico, ¿no? Que es su ganancia después de haber pagado su deuda. Todo esto hace que se desarrolle el sistema financiero, porque en este ciclo, entre operaciones activas y operaciones pasivas, las empresas financieras van creciendo, ¿no? Esa es la importancia. Las clases de crédito, en este caso, por el destino de producción. Por lo general, las empresas industrias, las fábricas que que se prestan dinero para producir bienes y servicios. O tal vez el destino sea de consumo para satisfacer una necesidad, ¿no? Por la fuente tenemos al crédito bancario. El banco no cede créditos de acuerdo con la garantía que nosotros le ofrecemos, ¿no? O también puede ser comercial, como una casa, como Importaciones Iraoka, ¿no? Que la fuente, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, vamos a colocarlo por acá, electrodomésticos a plazos, ¿no? Aquí hablamos de casas comerciales. Entonces, no solamente se presta dinero, sino también no dinero. Por la duración. Esto depende del tiempo, porque cuando nosotros hablamos a corto plazo es un tiempo menor a un año. Cuando hablamos de mediano plazo, hablamos de 5 años. Y cuando hablamos de largo plazo, más de 5 años. En el corto plazo, tenemos los créditos de consumo. A mediano plazo, un crédito vehicular, tal vez. A largo plazo, un crédito hipotecario, ¿no?
que lo cancelas en un tiempo mayor a 5 años. La garantía puede ser real o personal. En el caso de la garantía real prendataria, existen instituciones financieras que te aceptan joyas, empeñas joyas. Hay personal de la financiera, básicamente, ¿no? Este personal es tasador, ¿no? ¿A qué me refiero con tasador? Ve tu joya y te dice, vale tanto. Y por esta joya te podemos prestar tanto, ¿no? El crédito hipotecario es cuando pones en garantía tu vivienda, tu terreno, departamento, casa, como quieran llamarlo, inmueble, ¿no? Y la garantía personal, la persona sola se recomienda con sus ingresos, ¿no? Entonces hay casos en en el cual el banco ya no te pide garantía. Tú solo te recomiendas con tus ingresos. Tienes una cuenta sueldo en el BCP. El BCP tiene su historial de ingresos, 8.000 soles mensuales, ininterrumpidamente durante 5 años. El banco no te va a pedir garantes. No te preocupes, tú solo te recomiendas. Acá tenemos algunos instrumentos financieros. La letra de cambio. En el caso de la letra de cambio, es una figura triangular. ¿Por qué digo triangular? Porque existe un emisor, eh, mejor dicho, un girador y un girado y, y un beneficiario. El girador de la letra de cambio puede ser el administrador, el girado es el que tiene que pagar y el beneficiario es el que recibe el dinero, que puede ser el dueño de la empresa. O sea, entonces el beneficiario no es siempre el administrador, ¿no? El dueño de la empresa no necesariamente es el administrador. En el pagaré, que es un autocompromiso de pago, ¿no? Por lo cual la persona emite acá el deudor emite el documento. En el caso de la letra de cambio, el que emite el documento es el girador, ¿no? Acá el girador emite el documento. Entonces, son dos personas distintas, ¿no? Dos conceptos distintos. Acá tenemos una acción que, como ya había comentado, Cavalli es un registro electrónico, caja de valores y liquidación. Claro, pero hay casos en que tú tienes que mostrar la acción y no de forma electrónica, me dejo entender, ¿no? Entonces, tú puedes pedir que la empresa te reconozca una acción con un certificado, como lo están viendo en la pantalla, para la corporación Coahuila, ¿no? Ahí dice el monto. Este medio se certifica que persona tal es titular de tal acciones nominativas, ¿no? Entonces acá se dice que se emite el certificado con la fecha correspondiente. Esto se negocia también, ¿no? En un mercado primario cuando es primera vez y en un mercado secundario cuando ya se negocia por segunda, tercera, cuarta en adelante veces. Y también tenemos al cheque, que también es un instrumento de crédito. ¿Por qué razón? ¿No?
Acá le llamamos cheque postdateado. Este cheque postdateado, nosotros nos damos cuenta, me prestan 5.000 soles, yo le digo a mi acreedor, te voy a devolver 8.000 soles, te voy a girar un cheque por 8.000 soles para que lo cobres de acá a 6 meses. Entonces, me prestó 5.000, le devuelvo 8.000, el interés es 3.000. Un día antes de la fecha de cobro, yo deposito en el BCP para que el cheque tenga fondo y mi acreedor, el día del cobro, va al banco y retira el dinero presentando el cheque. Por lo tanto, es un instrumento de crédito, ¿no? Aspectos fundamentales para el análisis crediticio. Existen puestos en el mercado, personas que se denominan analistas de riesgo crediticio, ¿no? Personas que han estudiado contabilidad, economía, administración, pueden desenvolverse fácilmente en este mercado, ¿no? El historial crediticio, ¿no? Eh, un deudor se encuentra en una central de riesgo crediticio como Infocor. Un deudor se encuentra en una central de riesgo crediticio como Infocor. Entonces, Infocor otros lo llaman Equifaz, ¿no? Te califica y te calificará como moroso, como deudor, como una persona que hace honra a sus deudas, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental para el análisis crediticio es el historial crediticio. Infocor me da más puntos si yo tengo muchos préstamos que he cancelado. Si soy una persona que nunca ha realizado ningún préstamo, me califican bajo porque no tengo un historial. Es decir, una persona que ha prestado dinero, que se presta dinero y pague la deuda, tiene más puntuación para Infocor que una persona que nunca ha solicitado el crédito. Por otra parte, tenemos garantías que se piden muchas veces a los solicitantes cuando el crédito es grande, como prendas o hipotecas. Capacidad de pago, que básicamente es la diferencia entre tus ingresos y gastos. El personal de la entidad financiera evalúa, ¿no? Te pregunta tus ingresos, te pregunta tus gastos, también te preguntan sobre tu patrimonio, pero no te preguntan sobre tu patrimonio porque lo vas a poner en garantía, sino para ver tu situación económica, las condiciones. También te pregunta qué profesión tienes. ¿Eres técnico? ¿Eres universitario? ¿Ingeniero, doctor? ¿No? Todo eso se evalúa el analista de crédito de riesgo crediticio. ¿Qué tipo de empleo tienes? ¿Te encuentras en planilla o eres un independiente? ¿Tu situación familiar? ¿Cuántos hijos tienes? Y eso también entra a tallar cuando un analista de crédito te va a conceder un crédito, porque en la medida de que tengas más hijos, tienes más responsabilidades para responder
que un crédito, ¿no? Entonces son condiciones. Condiciones que finalmente se evalúan. Acá tenemos al Banco Central de Reserva. El Banco Central de Reserva, vamos a ponerlo por acá, su tasa de inflación, entre paréntesis, como si fuera una meta. Aquí hablamos de entre 1 y 3%, ¿no? De, ya sabemos, inflación, de tasa de inflación, ¿no? Ese es el rango meta del Banco Central. Su finalidad, preservar la estabilidad monetaria. ¿Cuáles son sus funciones? Regula la moneda y el crédito en el sistema financiero. ¿Cómo lo hace? Ah, ya. Vamos a ver ejemplos en los cuales, ¿no? Se regula el crédito. Regular la moneda significa aumentar la cantidad de dinero o disminuir la cantidad de dinero del mercado. Administra las reservas internacionales. Las reservas internacionales son los ahorros que tiene el Perú en bancos, en forma de lingotes de oro o en forma de dólares, ¿no? El Banco Central lo administra. Emisión de billetes y monedas. Reemplaza los billetes y monedas deterioradas por billetes y monedas nuevas o incrementa el circulante según la necesidad. Informa periódicamente sobre las finanzas nacionales a través de reportes semanales, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, un reporte de inflación de diciembre del 2022, ¿no? En el cual nos explica cómo se está comportando el índice de precios al consumidor. También tenemos instrumento de política monetaria. Acá la tasa de encaje legal es una proporción, ¿no? En el cual, si no me equivoco, 4%, uy, el mismo color, vamos a cambiar de color. Esto es igual a 4% de todo lo que tiene el banco. Debe guardar un colchón para hacer frente a imprevistos. La tasa de interés referencial, que lo tenemos acá, ¿no? Acá se controla el crédito. La diapositiva anterior decía que el Banco Central regulaba el crédito y lo hace a través de la tasa de interés de referencia. En este caso, está en 7.75, es decir, el BCR abastece de dinero a la banca privada a una tasa de interés del 7.75%. Por lo que esto impacta en la banca privada, porque la banca privada tiene que hacer sus negocios con un interés mayor a la tasa de interés referencial, ¿no? Porque, caso contrario, estarían perdiendo dinero. También intervienen en el mercado cambiario. Pueden devaluar la moneda, devaluar el dólar, el sol frente al dólar y fijar un tipo de cambio inamovible, favoreciendo a los exportadores, ¿no? Hoy por hoy, el tipo de cambio es regulado por la ley de la oferta y la demanda. El Banco Central solamente interviene cuando hay un cambio brusco del tipo de cambio, ¿no?
A nadie le conviene que las empresas exportadoras pierdan o las empresas importadoras pierdan. A nadie le conviene. Vamos ahora a pasar a otro tema, el sistema tributario. Si bien es cierto, los ciudadanos le encargan los asuntos públicos al Estado, los tributos van al Estado, ¿no? De los ciudadanos. Sale de los ciudadanos. Nosotros financiamos al Estado. Nosotros financiamos el buffet de 80 soles por cada congresista, ¿no? Y ellos lo saben. Desde el momento que compramos un caramelo, ese 18% de IGB, nosotros lo estamos pagando porque el caramelo nos cuesta más caro. Estamos financiando al Estado. Estamos pagándole los sueldos a los ministros. Tienen que tomar esta información en serio. El Estado, a cambio, a pesar de ser ineficiente, nos debe entregar bienes y servicios públicos. Existen elementos de la administración del sistema tributario que vamos a detallar a continuación. El sistema tributario es el conjunto de instituciones, normas, principios que sirven de instrumento para la transferencia de recursos a personas, empresas del Estado, con el objeto de sufragar el gasto público. Elementos. Política tributaria. La política es una serie de lineamientos para aplicar estrategias y conseguir objetivos. Acá lo definimos como un conjunto de medidas que se aplican para orientar y dirigir el sistema tributario y la recaudación. La política tributaria es diseñado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Pueden ser políticas expansivas o políticas contractivas, ¿no? Tenemos las normas tributarias, son disposiciones legales, así como existe el Código Civil, el Código Penal, donde se tipifican los casos en los cuales se merece una sanción la persona por un delito. Tenemos el Código Tributario, donde encontramos los deberes y los derechos de la administración tributaria y de los administrados. También tenemos tributos a partir de leyes con nombre propio, que es la ley del impuesto a la renta. La administración tributaria está dividida en dos, ¿no? ¿Por qué digo que está dividida en dos? Porque por una parte tenemos a la SUNAT, y por otra parte tenemos a los gobiernos locales. En otras palabras, municipalidades, ¿no? Entonces, los elementos de la administración tributaria son dos. La SUNAT, vamos a colocarlo por acá, se queda con el 1% de todo lo recaudado para sus gastos internos. Es por eso que mucha gente que estudia contabilidad, economía, negocios, quisiera trabajar en la SUNAT, ¿no? Porque este 5%, perdón, este 1% de todo lo recaudo de la SUNAT es bastante. Y en el mayor de los casos se va en pagos de planilla, ¿no?
Los funcionarios de la SUNAT ganan bien. Tienen EPS, empresas prestadoras de salud, ¿no? No se atienden en salud, se atienden en clínicas que tienen convenio, ¿no? Con aseguradoras. La SUNAT les crea un seguro médico especial para que se atiendan en las mejores clínicas de la ciudad, ¿no? ¿Y de dónde sale ese dinero? Porque se queda con el 1% de todo lo recaudado. Y por otra parte, las municipalidades locales que tienen sus formas de tributos y que se cobran, ¿no? Hoy por hoy, una deuda que no es cancelada en una municipalidad puede devengar en una cobranza coactiva, ¿no? Ya las municipalidades se están poniendo moscas, en el sentido de que persona que no paga sus tributos a la municipalidad, ¿no? Se le puede inclusive incautar su cuenta bancaria y la municipalidad cobrarse sola, ¿no? La SUNAT también lo hace para los morosos. Los tributos tienen ciertos principios, como el principio de legalidad. Solo se crean por ley se modifican. Aquí nosotros hablamos de el ITF y viene a ser el impuesto a las transacciones financieras. Acá hablamos de un 0.005%. Y en la época del gobierno de Alejandro Toledo se creó el ITF cuando el Ejecutivo pidió facultades especiales al Legislativo para legislar en temas de impuestos. Y se creó este impuesto, ¿no? Que nadie lo nota, pero está ahí, ¿no? Si yo me hago un préstamo de 20.000 soles, el banco me deposita, voy al banco y no voy a encontrar 20.000 soles, voy a encontrar 19.000 soles, 999.5, ¿no? O 95 tal vez. Se me está aplicando el ITF. No confiscatoriedad. No puede exceder la capacidad contributiva del contribuyente y tiene lógica. ¿Cómo le vas a aplicar un tributo a una persona, ¿no? Cuyo valor de tributo es superior a su ingreso? Finalmente, la capacidad contributiva se cobra en proporción a los ingresos del contribuyente. En general, los tributos vienen a ser aportaciones obligatorias de los residentes de un país pagadas al Estado a través de leyes específicas, ¿no? O sea, tienen una base legal. Y acá vemos que los tributos se componen por tres cosas. Perdón, tres tipos de tributos: impuestos, contribuciones y tasas. En estas tasas nosotros encontramos los arbitrios, los derechos y las licencias. Esa es la clasificación de los tributos. Vamos a hablar de los impuestos. La palabra impuestos viene de imponer. Son pagos obligatorios que realizan las personas naturales y jurídicas residentes en el país y que no originan una contraprestación directa. Es decir, pagas impuesto y no estás esperando algo a cambio. Esto a favor del contribuyente no genera contraprestación directa a favor del contribuyente. Tenemos directo, tenemos indirecto.
Directo afecta a una persona en particular, ya sea natural o jurídica empresa. Acá tenemos, por ejemplo, el impuesto a la renta, que es el impuesto a las ganancias. Y también tenemos el impuesto predial, que es el impuesto que se cobran las municipalidades. En el caso del indirecto, afectan a todos, ¿no? Indiscriminadamente. Nosotros, cuando compramos caramelo, pagamos IGB, ¿no? Cuando consumimos alguna cerveza, pagamos impuesto selectivo al consumo sin tener conocimiento de causa, ¿no? Entonces acá está directo, indirecto, uno es dirigido, el otro es indiscriminado. Vamos a hablar de los impuestos directos. Aquí tenemos el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, vamos a colocarlo por acá, lo cobra la SUNAT. Tenemos acá en la primera categoría el sector inmueble. Las operaciones por alquiler de muebles, inmuebles y subalquiler o subarrendamiento, ¿no? Pagan un impuesto a la renta, por lo general del 5%. Cuando tú alquilas un inmueble, tienes que pagar a la SUNAT un 5%. ¿Por qué razón, profesor? Si la SUNAT nunca se va a enterar. Bueno, nunca se va a enterar, pero si ese inquilino es moroso, un venezolano tal vez, ¿no? No quiere salir de la casa, le hago juicio, ¿qué crees que me va a pedir el juez? Me va a pedir los vouchers del 5% de impuesto a la renta que he estado pagando. Esos son elementos de convicción que juegan a mi favor, ¿no? Entonces no se trata de no declarar que estás alquilando un inmueble, ¿no? Entonces, ese voucher de pago en el tiempo te sirve, ¿no? Dentro de la segunda categoría tenemos al sector financiero y tenemos venta de inmuebles. Bueno, así está tipificado, ¿no? Hay personas que tienen intereses por regalías, patentes, dividendos de acciones, ¿no? Ya a partir de una cierta cantidad, cuando los accionistas reciben sus dividendos, ya hay que pagar segunda categoría, ¿no? Eh, Acá hablamos de colocación de capitales, ¿no? O sea, los capitales generan dinero, ¿no? Bueno, en la tercera categoría encontramos al sector industria, tenemos al sector comercio y tenemos al sector servicio. Aquí la SUNAT recauda una mayor proporción de los tributos, ¿no? Se entiende que las industrias generan gran riqueza y se le aplica un impuesto a la renta, igual al comercio, igual a los servicios, ¿no? Eh, en la primera categoría hablábamos nosotros de capital. Acá hablábamos del factor capital. Aquí en tercera categoría hablamos del capital y trabajo. Y en la cuarta categoría hablamos de trabajo como independiente
Aquí las personas que son independientes obtienen ingresos por cuarta categoría. Profesión, arte, oficio, no solamente universitarios, artistas, técnicos, ¿no? Que emiten recibo por honorario, ¿no? Finalmente, la quinta categoría, aquí tenemos el trabajo como dependiente. Entonces, en la cuarta categoría, si tú ganas más de 3.060 soles mensuales, 3.062 para ser más exactos, pagas un 8%, ¿no? Y si en quinta categoría ganas más de 3.062 soles mensuales, pagas 8% de impuesto a la renta. Quiere decir, vamos a colocarlo por acá, el ingreso por cuarta y quinta categoría se puede sumar. Y se puede sumar y si alcanza los, en este caso, 3.062 soles en su equivalente, ¿a qué me refiero? En su equivalente al año, ¿no? Pagas 8 por, 8%. ¿A qué me refiero con su equivalente al año? ¿No? Si ganas más de 3.062 soles todos los meses, ¿no? Pagas 8%. Pero hay casos excepcionales, ¿no? En un mes ganas 2.000, en otro mes ganas 4.000, en otro mes ganas 1.500, en otro mes ganas 5.000. Entonces la SUNAT no te puede cobrar un impuesto de cuarta o quinta categoría. Entonces la SUNAT dice, bueno, hay meses que ganas más, hay meses que ganas menos. El equivalente, en este caso, vendría a ser estos 3.062 soles multiplicado por 12, ¿no? Y si excedes ese valor anual, el siguiente año estarás pagando 8%, ¿no? Claro, los primeros meses del siguiente año tienes que regularizar tu situación, a menos que quieras que el empleador haga el trabajo por ti, ¿no? Pero si tienes ingresos por ambas categorías, lo más recomendable es que tú hagas el pago de ambas, ¿no? Porque tú conoces lo que estás recibiendo, ¿no? Anualmente. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Acá tenemos trabajador independiente, obligaciones tributarias para todo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Inscribir el RUC con rentas de cuánta categoría. Esto se tramita en las agencias de la SUNAT. Obtienes tu clave SOL. Emites recibos por honorarios electrónicos, ¿no? Ahora que todo es digital y todo se manda por correo electrónico, no es necesario imprimirlo. Registras los pagos recibidos en el sistema SOL, declaras y efectúas pagos a cuenta y permites retenciones. Bueno, esos son otros casos en los cuales cuando el trabajador independiente por su labor gasta dinero en ciertos tipos de servicios, hay una deducción de impuestos. Este tema no forma parte del temario de admisión. Finalmente se declara y paga anualmente el impuesto a la renta, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Los impuestos directos. En este caso, son cobrados por la municipalidad,
tenemos el impuesto predial, ¿no? Acá vamos a poner municipalidad, municipalidad. Y tenemos un impuesto predial y se paga según la casa, la antigüedad, el tamaño, la ubicación, los acabados, los pisos, ¿no? Muchas veces tenemos inspectores municipales que nos dejan una carta en nuestra vivienda diciendo que la próxima semana, tal fecha, a tal hora, nos van a visitar. ¿Y qué es lo que hace la gente? Como sabe que su casa está aumentando de precio por los acabados que le ha hecho, no les abre la puerta. Y no les abre la puerta porque si el inspector municipal hace una nueva evaluación de las condiciones de la casa, se da cuenta de que su valor ha aumentado en el tiempo. Por lo tanto, el impuesto predial, el nuevo cálculo del impuesto predial sería mayor, ¿no? Así sucede, ¿no? Entonces, muchas veces la gente paga el mismo impuesto predial todos los años, ¿no? Porque en ningún año ha atendido al inspector municipal. El impuesto vehicular, cobradas en algunas municipalidades por el área de SAC, que es el servicio de administración tributaria. Aquí tenemos el tributo que paga el propietario de un vehículo por 3 años seguidos, a partir del año siguiente que se realizó la primera inscripción del registro, ¿no? En SUNAR, registros públicos. Bueno, el automóvil también tiene acabados. Por ejemplo, las lunas polarizadas, ¿no? O sea, si tu vehículo tiene lunas polarizadas, el impuesto vehicular que vas a pagar va a ser mayor, ¿no? Me dejo entender. Las municipalidades grandes, solamente las grandes, tienen SAC, ¿no? La Municipalidad de Lima tiene su SAC, ¿no? El impuesto de alcabala, que es el impuesto a la compra a la compra de viviendas o inmuebles, como quieran llamarlo. Bueno, vamos a llamarlo inmuebles. Y vamos a hacer acá una observación. El impuesto a la renta de segunda categoría grava la venta de inmuebles. Aquí en el impuesto a la alcabala, y deben darse cuenta, en este caso de la renta segunda categoría, en la venta de inmuebles, lo paga el vendedor y el impuesto a la alcabala lo paga el comprador, ¿no? Entonces nos damos cuenta que hay una diferencia, ¿no? Del impuesto de la alcabala con el impuesto de renta a la segunda categoría. Entonces, mucho cuidado. El impuesto de la alcabala se calcula en valor del predio. Sin embargo, hay gente que quiere trasladar su propiedad a sus hijos. Y cuando quiere trasladar la propiedad a sus hijos, lo que sucede en estos casos, ¿no? Quiere venderlo a precio cero. Puede hacerlo porque es a título oneroso o a título gratuito. Sin embargo, no se escapa del pago de la alcabala, que es un porcentaje del valor, ¿no?, que figura en el autovalúo. El autovalúo es un documento que todos los años nos llega a nuestras viviendas y ahí aparece el valor de la casa según la municipalidad.
Y en base a eso se hace el cálculo de la alcabala. ¿Por qué una persona tendría que vender su propiedad a 0 soles? ¿No? Bueno, porque es su hijo. Y en segunda alternativa podría hacerse una sucesión intestada, ¿no? O sea, una herencia adelantada. O sea, hay mecanismos. ¿Qué impuestos debo pagar al vender o comprar una vivienda? Esto es lo que yo les hacía mención, ¿no? El impuesto a la renta o la alcabala, ¿no? Esto de acá es lo que yo les había mencionado en la diapositiva anterior. Uno lo paga el vendedor, otro lo paga el comprador. Siempre cuando compramos una propiedad, pagamos impuesto predial, un impuesto anual, y los arbitrios, que vamos a ver más adelante, se pagan mensualmente. Los impuestos indirectos se graban de manera indiscriminada. El IGB, Impuesto General a las Ventas. En otros países lo conocen como IVA, Impuesto al Valor Agregado. Acá tenemos, acá se graba la venta en el país de bienes muebles, la prestación o la utilización de servicios en el país, ¿no? También tenemos el impuesto selectivo al consumo, ¿no? El Estado considera que algunos productos son prescindibles, hacen daño a la salud o son de lujo. Y acá encontramos a la cerveza, ¿no? Eh, bueno, la cerveza, entendiéndose que el Estado no quiere generar ganancias por impuesto a la cerveza. Quiere disminuir el consumo de la población porque trae dependencia. Es el mismo caso que pasa con los cigarrillos. Los cigarros causan cáncer al pulmón y el Estado, al aplicar un impuesto selectivo al consumo, no quiere tener ingresos por este impuesto. Quiere que la persona se dé cuenta de que el cigarrillo está caro y por ende va a consumir menos porque no tiene el suficiente dinero para estar comprando muchas cajas de cigarrillos. Con el plástico sucede algo particular. El impuesto al plástico, que se duplica todos los años y hace que las empresas de plástico migren de tecnología, ¿no? Porque el plástico puede degradarse en el ambiente en décadas, por no decir siglos. En cambio, algunos supermercados, tiendas reconocidas, tiendas de marca, te entregan bolsas con materiales especiales, en algunos casos bolsas de almidón, que lo venden a 20, 30, 40 céntimos. Ya no regalan las bolsas, que son de plástico. Y esto es porque en el Océano Pacífico se ha formado una isla de plástico del tamaño de Francia, ¿no? Y esto no es una noticia nueva, esto ya es una noticia que se conoce. eh, Ninguna nación del mundo dice algo al respecto. Esto va a traer consecuencias en el tiempo. Los plásticos tienen contaminantes. Los peces consumen estos contaminantes. Nosotros consumimos a los peces. Nos puede causar algún tipo de enfermedad. Los aranceles son impuestos a los bienes que se compran en el extranjero, impuestos a las importaciones. Sin embargo, los aranceles actúan, vamos a ponerlo por acá, actúan en forma de proteccionismo. Actúan en forma de proteccionismo. Al Estado peruano
no le interesa obtener ingresos por cobrar aranceles. El encargado de cobrar aranceles es aduanas. SUNAT, aduanas, ¿no? Aduanas es un área de la SUNAT. El oficial de aduana, ¿no? Que es un trabajador de la SUNAT con experiencia en comercio exterior y bueno, hace su tarea, ¿no? Llegan productos del extranjero, trabaja en el muelle, posiblemente, donde llegan embarcaciones de todo el mundo en el puerto del Callao, ¿no? Productos vienen con un valor, polos a 2 soles, el oficial de aduanas no puede permitir que ingrese mercadería con este valor, ¿no? Porque sería perjudicial para la industria peruana. Entonces le aplica un arancel para proteger los polos de la industria peruana, que están representados en el emporio comercial de Gamarra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerte un arancel, tú que has traído, empresario, polos de China, que te cuestan 2 soles, ¿no? En su equivalente, obviamente, al dólar, ¿no? Y vamos a hacer que tus polos ya no cuesten 2 soles, sino cuesten 20 soles y vas a tener que pagar por ello. Y el efecto va a ser que vas a vender tus polos a un precio mayor a 20 soles, con lo cual vas a competir de manera más equitativa con la producción nacional, ¿no? Eso es lo que hace aduanas, ¿no? SUNAT, de por sí, las siglas incluyen aduanas, solamente que muchos postulantes ignoran esto. La SUNAT, ¿qué significa la palabra SUNAT? ¿No? Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. Así las siglas completas lo definen. Entonces, hay que tener claro el concepto de lo que significa SUNAT. Aquí, por ejemplo, tenemos una noticia. Congreso aprueba exonerar el IGB y el impuesto selectivo al consumo a alimentos y servicios esenciales hasta el 2025. Esto podría tomarse como una exoneración tributaria. En la fecha de este artículo, 22 de diciembre del 2022, ¿no? El Congreso aprobó este miércoles el texto sustitutorio de la Comisión Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera que prorroga hasta el 2025, ¿no? El impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo. ¿Qué productos se encuentran dentro de esta modificación? Bueno, acá vemos productos agropecuarios y fertilizantes y abonos, ¿no? Frutas, menestras, legumbres, hortalizas, un listado, ¿no? Acá tenemos también a materias primas, bienes intermedios para la industria textil, así como el transporte público dentro del país, para pasajeros y de escasos recursos, y de carga al exterior y viceversa, ¿no? Bueno, esta exoneración se dio en el gobierno de Castillo, ¿no? Y bueno, la cuestión de fertilizantes y abonos es un tema que aparece por el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Ucrania y Rusia son los principales proveedores de fertilizantes. Si no hay fertilizantes, nuestros suelos son estériles, ¿no? Y estos fertilizantes ayudan a que el suelo sea más rico en minerales. Vamos a hablar de las contribuciones. Vamos a colocar acá
las contribuciones generan beneficios colectivos. Acá decimos tributo cuya obligación tiene como hecho generar beneficios derivados de la realización de obras públicas o actividades estatales. Una contribución, el seguro social, 9%, ¿no? Beneficios colectivos, nos podemos atender en los hospitales de salud, ¿no? Para eso, el empleador nos paga el 9%. La ONP, esto sí se descuenta en nuestra boleta, un 13%. El beneficio es colectivo, ¿no? Cuando lleguemos a la edad de 65 años, vamos a recibir una pensión vitalicia. El Cencico, ¿no? 0.2% para aquellas empresas constructoras que deseen tener capacitaciones, más que todo actualizaciones en temas de tecnologías de construcción para sus ingenieros, obreros de construcción, ¿no? El Senati, que te paga, mejor dicho, que las industrias que pertenecen al Senati pagan el 0.75% sobre el total de las remuneraciones de sus asalariados que trabajan en la fábrica, ingenieros, técnicos. Aquí hablamos, por ejemplo, una actualización en lo que se refiere a soldadura universal para sus ingenieros, un curso de costos y presupuestos, ¿no? Entonces vemos, nos damos cuenta, ¿no? De que estas contribuciones, si bien son un descuento, nos generan beneficios colectivos, ¿no? Esas son las contribuciones. Las tasas generan prestación efectiva del Estado por un servicio público, y acá lo hacemos notar, que es individualizado. Ya no es colectivo, es individualizado. Tenemos las tasas. Los arbitrios municipales. ¿Qué recibimos por los arbitrios? Bueno, recibimos una limpieza pública, recojo de basura, mantenimiento de espacios físicos, serenazgo. Mi vecino está haciendo una fiesta al costado de mi casa, hace mucha bulla, doy una llamada al serenazgo, el serenazgo viene, le dice a mi vecino que baje el volumen, ¿no? Me está dando un servicio individualizado, ¿no? Ese recogedor de basura, yo pongo mi basura al frente de mi casa y se lo lleva, me está dando un servicio individualizado, ¿no? Profesor, en mi distrito no se paga arbitrios. Bueno, en algunos distritos son más coercitivos. Si vives en San Isidro y no pagas los arbitrios, te hacen una cobranza coactiva, ¿no? O te incautan tu cuenta bancaria. Ahí, en esos tipos de distritos pudientes, son más atrevidos y abusivos, ¿no? También tenemos los derechos. Por ejemplo, el sacar el DNI es un pago por derecho, ¿no? Cambias tu DNI de menor de edad por un DNI electrónico de adulto, o tal vez por el pago para dar un derecho de examen de admisión, ¿no? Aquí lo encontramos. Y finalmente las licencias. Tenemos que nos da la municipalidad en donde queremos pretender colocar un negocio, ¿no? O una fábrica, una industria, riesgo bajo o riesgo alto, dependiendo la zonificación, si es compatible, ¿no? Algunas veces los suelos no son tan firmes. Me refiero a que hay algunos distritos donde sus terrenos son más propensos a hundirse frente a un sismo o terremoto, ¿no? Entonces no se puede hacer
algún tipo de industria en esa zona, ¿no? Siempre hay siempre hay en estos casos un representante de defensa civil, ¿no? Este representante de defensa civil me va a decir, ¿no? Dónde colocar las señalizaciones, ¿no? Me va a decir si el negocio, la distribución del espacio es apto para lo que yo deseo emprender, ¿no? En algunos distritos son más exigentes, ¿no? Licencias no solamente de funcionamiento, licencia de construcción, licencia de fumigación, ¿no? Tenemos esas licencias por las cuales nosotros pagamos tasas. Acá tenemos conceptos tributarios que vamos a ver a continuación, ¿no? Que forman parte del temario de examen de admisión: presión tributaria, evasión tributaria, elusión tributaria, exoneración tributaria y base tributaria. Acá tenemos dos conceptos. La presión tributaria es el indicador económico que relaciona los ingresos tributarios de una economía con relación al PBI. Es decir, es el porcentaje de PBI que recauda el gobierno. Entonces acá nos damos cuenta los impuestos divididos por el PBI multiplicado por 100. Y acá tenemos el dato de presión tributaria, que ha llegado al valor de 16.1. Acá hasta abajo, 16.1% de presión tributaria sobre el PBI, ¿no? Y ha variado del 2020 al 2021 en 44.4%, ¿no? Acá tenemos que esta es la variación de real anual, ¿no? Y lo que está encima del gráfico de barras viene a ser la recaudación neta anual, ¿no? Entonces hay que identificar estos elementos. La base tributaria, su definición es muy simple. Son el número de contribuyentes registrados en la SUNAT, ¿no? Personas naturales con negocio tienen un número de RUC, forman parte de la base tributaria. Las empresas, personas jurídicas, forman parte de la base tributaria, ¿no? Los independientes también forman parte de la base tributaria. En general, es el número de contribuyentes. Ahora, que se amplíe la base tributaria no garantiza que se aumente la presión tributaria, por la simple y sencilla razón que todos los inscritos en SUNAT no van a pagar impuestos de manera legal, ¿no? O algunos van a evadir, otros van a eludir, otros simplemente no pagarán. Entonces no se puede igualar, ¿no? Son conceptos distintos. La evasión tributaria consiste en evitar el pago de todo o parte de los tributos. En estos casos, no declaras el monto verdadero, no pagas las obligaciones en total, ¿no? O incrementas la deducción. Aquí vamos a poner el caso de las deducciones, que es muy importante que ustedes tengan en claro este concepto. Porque una cosa es irme a un restaurante y pedir boleta o pedir factura. Cuando yo pido factura, estoy deduciendo impuestos. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy gerente. Tengo una reunión con mis clientes. ¿Dónde vamos a conversar? ¿Los llevaré a un parque? ¿Los llevaré a un teatro? ¿O los llevo a un restaurante? Y como parte de mis actividades laborales,
gastamos en el restaurante alimentos y bebidas. Yo al mesero le digo, deme una factura, aquí le doy mi número de RUC, ¿no? Porque como parte de mi actividad laboral he usado el servicio del restaurante y ahí se deduce impuestos, ¿no? Nosotros muchas veces tenemos familiares que tienen empresa y que, bueno, te dan su número de RUC y te dicen, cada vez que consumas, pide factura. Acá te doy mi número de RUC, ¿no? Eso también es una práctica negativa, ¿no? En relación a los impuestos que se tienen que pagar. Aquí abajo he puesto un ejemplo de deducción del IGB. Para elaborar un producto compramos insumos por 50 soles. El IGB es de 9 soles, que es el 18% de 50. Finalmente vendemos el bien final a 100 soles, con un IGB de 18 soles. A la SUNAT debemos abonar por este tributo 9 soles, 18 menos 9, ¿no? El IGB de compras menos el IGB de ventas. Así se deduce el IGB, ¿no? Es un ejemplo. Y acá en el cuadro comparativo estamos haciendo una comparación entre lo que es evasión y elusión fiscal. Acá en la elusión fiscal se utilizan estrategias legales para evitar y retrasar determinados pagos. Se evita el pago de impuestos de una manera permitida, pero es porque existen vacíos en la legislación. Acá se buscan asesorías de expertos. Las grandes empresas suelen practicarlo. Reducen sus impuestos sin violar la ley. Es ético y moralmente ético, no es ilegal. Una de las formas de elusión fiscal, cuando empresa, vamos a ponerlo por acá, empresa A paga 20.000 soles de impuesto y decimos empresa A se divide en empresa B y empresa C. Decimos empresa B paga 5.000 soles de impuesto y empresa C, en este caso, paga 8.000 soles de impuesto. Entonces, esto sucede en algunas empresas que crecen, ¿no? Entonces, la empresa A y ahora es empresa B y empresa C. Y lo que pagaba la empresa A, 20.000 soles, ahora paga 5.000 más 8.000. 5.000 más 8.000 es 13.000. 13.000 es menos de 20.000, ¿no? ¿Y acaso hay alguna norma en la cual la empresa está prohibida de dividirse, ¿no? En ninguna parte de la legislación van a encontrar que una empresa no se pueda dividir en dos. Y la empresa sabe que puede hacerlo y con esta actividad, ¿no? Está pagando menos impuesto. Y todo queda normal, ¿no? Bueno, pero son casos de elusión fiscal, ¿no? La evasión es una cosa, pero la elusión es buscar vacíos legales. Este es un ejemplo que les estoy dando. Exoneración tributaria. Cuando se excluye, por algunas razones de orden tributario, por algunas razones de orden público, económico, social, se exonera tributariamente. En el gobierno de Castillo,
en el mes de julio, si no me equivoco, se dio exoneración de IGB. El caso más reciente también lo tenemos a gran escala. Congreso elimina exoneración del pago de IGB a Loreto tras 20 años de vigencia. Esto al diciembre del 2018. Tras no probarse ningún beneficio económico para el desarrollo de la región, Loreto seguirá los pasos de San Martín y se convertirá en la segunda región en salirse de ese sistema. Al fin y al cabo, no ha dado resultados, ¿no? O sea, te exoneran del IGB para que el precio de los bienes o servicios sean más baratos, ¿no? Para que se dinamice la economía, pero si después de 20 años no hay resultados, obviamente el Congreso, el Ejecutivo, se da cuenta de ello y elimina esta exoneración. Bueno, si tienes un negocio y te dijeron, puedes comprar facturas e ingresar el monto que deseas para pagar menos IGB y renta, puedes recurrir a un tercero para que te emita una factura para sustentar una compra en el mercado informal. El aviso dice, no lo hagas, ¿no? No lo hagas, porque ambas operaciones son un delito y la pena de cárcel está hasta 8 años de cárcel, ¿no? Hay que tener mucho cuidado al utilizar el número de RUC en algunas compras. Hoy por hoy, los comprobantes de pago, como ustedes conocerán, están virtualizados, ¿no? Cuando yo voy a comprarme, por ejemplo, la última vez que compré un artículo tecnológico, como una tablet, ¿no? Me mandaron la boleta por WhatsApp, ¿no? Me pidieron mi número telefónico. Y en los datos de esta boleta, que lo abrí por el aplicativo, encontré que estaban enlazados al sistema de la SUNAT, ¿no? Entonces, ahora se está utilizando comprobantes virtuales, ¿no? Entonces, eso genera un mayor seguimiento a lo que nosotros nos referimos a las ventas, a los ingresos de los comerciantes, ¿no? Nos permite, hay empresas que se dedican a brindarte aplicativos amigables con la SUNAT. Al final se está, de alguna manera, tenemos un seguimiento más real para la recaudación. La SUNAT tiene funciones, administra procesos de recaudación y fiscalización de tributos internos. Eres una bodega, ¿no? Ya a partir de una cierta cantidad de dinero tienes que emitir una boleta. Muchas veces el bodeguero no entrega boletas. Me parece que la cantidad es de 6 soles, ¿no? El personal de la SUNAT se va encubierto, vestido de civil, haciendo compras, y al final no le dan boleta o no le mandan su boleta. Y bueno, estos personal de la SUNAT son funcionarios egresados de San Marcos, también existen, que se dedican a este trabajo de fiscalización. Después de 5 minutos regresan con uniformes institucionales y levantan un acta, cierran el local por 3, 5 o 10 días, dependiendo de la frecuencia. Controlan el tráfico de mercancías, el contrabando, desarrollan programas de capacitación. www.charlasunat, pueden entrar, ¿no? Antes de la pandemia había charlas gratuitas, físicas, presenciales. Ejerce cobranza coactiva necesaria para el cobro de deudas y sancionan para quien contravenga las disposiciones legales y administrativas
de carácter tributario y de carácter aduanero. Cuando hablamos de aduanas, hablamos de cosas que llegan por la frontera, ¿no? Y tienen que ser registradas. La SUNAT informa, conoce los centros de servicios al contribuyente que se encuentran atendiendo hoy 20 de enero, ¿no? Hay que estar bien informados. El presupuesto general de la República se aprueba cada 30 de noviembre o antes del 30 de noviembre de cada año para entrar en vigencia el 2 de enero del siguiente año. Tenemos ingresos fiscales, ingresos corrientes, tributos, ingresos tributarios, ingresos no tributarios. Los ingresos tributarios son impuestos, tasas y contribuciones. Los ingresos no tributarios serán moras, sanciones. Ingresos de capital por venta de patrimonio, ¿no? Puede ser una privatización de alguna empresa. Las transferencias como ingresos son las remesas o las donaciones. Los financiamientos, el día de hoy es un ingreso, el préstamo, el día de mañana será un egreso fiscal, servicio de la deuda. Los egresos fiscales también son corrientes. Son gastos de función, hay que pagar la planilla estatal, consumo de bienes y servicios, hay que comprar bienes para los programas sociales, las transferencias, acá tenemos a los subsidios y a las subvenciones como transferencias. También tenemos un egreso de capital cuando hay una compra de patrimonio. Y también, como todo presupuesto, hay una parte que se destina a la contingencia, es decir, a eventualidades, algún accidente, algún desastre natural. Tiene que haber una partida. Lo cierto es que no hay presupuesto general de la República si no incluye esta partida de acá. No hay presupuesto si es que no aparece en el presupuesto el pago de la deuda, que es muy importante porque el Perú debe hacer frente a sus obligaciones. Y esta es la distribución del presupuesto del 2023. El sector educación es, representa el primer lugar en la distribución del presupuesto. De ahí le sigue salud. De ahí le sigue transportes. De ahí le sigue seguridad. Yo pienso que seguridad debería estar acá, ¿no? Porque hay gente que no puede vivir en la zona donde tienen sus casas, lo están asaltando todos los días, ¿no? Aquí está en orden, protección social, justicia, agropecuaria, saneamiento, defensa y seguridad nacional. Dense cuenta lo que destina al cuidado del ambiente. No hay una responsabilidad, lo ponen al final, ¿no? Bueno, las cosas están hechas así. El presupuesto tiene tres resultados: superávit, déficit o equilibrio. Si está en déficit fiscal, se entiende que tiene que recurrir a una deuda, ¿no? Un endeudamiento. Vamos a colocar las alternativas de la evaluación en el chat. Bueno, jovencitos, he compartido las respuestas de la evaluación. Nos conectamos la próxima semana. Que tengan buenas noches. Nos vemos.